Indudablemente, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, vale más un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Y verdaderamente así es. Se siente una presencia maravillosa del Señor, ¿verdad? Su Espíritu aquí en cada uno de ustedes. Y fíjense que realmente yo estoy maravillado con el Señor, porque lo que le decía a mi hermano Paco, lo que ha hecho con nosotros, nunca pensamos, ¿verdad?, que hubiera sido tan maravilloso, ¿verdad? Lo que hemos estado viviendo al ir en el proceso que nos empezó a llevar sin saber nada, como decía mi hermano, estoy estudiando para pastor. Nosotros queríamos por lo menos perseverar, ¿verdad? Llevando algunas cosas a la práctica, pero algunas cosas queríamos dejarlas, pero el Espíritu Santo desde un principio nos empezó a guiar. Se empezó a cumplir lo que dice la palabra de Dios, que los que pasan a ser hijos de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y cuando uno verdaderamente empieza a creer la palabra de Dios, que antes, pues no, verdaderamente, cuando uno no ha nacido de nuevo, pues no puedes entender las cosas que son del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Entonces, cuando uno nace del Espíritu, sí, empiezas a amar aún aquellos que te han hecho daño, sientes amor por ellos, pero ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar nosotros cultivando una verdadera comunidad. Y eso es de lo que quería precisamente, puse en mi corazón el Señor, cultivar una verdadera comunidad. Cuando allá en el rancho, cuando queríamos tener una buena cosecha, pues cultivábamos muy bien el maíz o el frijol o las calabazas, ¿verdad? Porque queríamos levantar una buena cosecha. Y entonces, si no cultivamos, pues no vamos a levantar buena cosecha. Así que, hermanos, cultivando una verdadera comunidad, una verdadera iglesia, una iglesia que verdaderamente impacte. Padre bendito Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, Señor, nuevamente nos dirigimos a ti para darte gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí después de un tiempo, Señor. Pero aquí estamos y gracias te doy porque verdaderamente tú conoces mi corazón y el deseo que tengo. Siempre, siempre de compartir con los hermanos tu palabra, Señor, que verdaderamente nos ha dado vida, como dice tu misma palabra, porque es vida y es espíritu, Señor. Y verdaderamente, Padre, queremos darte toda la honra y toda la gloria a ti, porque hemos visto cómo has trabajado en cada uno de nosotros, Señor. Veo, Señor, cómo has trabajado en cada uno de los hermanos de esta comunidad y la comunidad de Laredo, Texas, Señor, porque hemos sido obedientes a tu palabra. Así que sigue dándonos esa gracia de ser obedientes, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre nos guíe a toda verdad y a toda justicia, como dice tu misma palabra, Señor, para que nosotros podamos ser esa luz y sal de la tierra que tú quieres que seamos, para glorificar tu nombre, Señor, y ser verdaderamente una comunidad donde verdaderamente, Señor, tu presencia se manifieste de una manera gloriosa y bendita como era en el principio de la iglesia, Señor, haciendo milagros grandes y maravillosos, cambiando vidas, Señor, cambiando familias enteras, Señor. Y esto te lo pido en el nombre glorioso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados.
Bueno, vean ustedes, por ejemplo, Hechos 2:42. A ver, ¿quién quiere leerlo? Muy bien. Oh Señor Jesús, dice así, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Ahora veamos Hebreos 10:24. Desde el 23, dice así, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amados, de veras, como dice el Salmo 133, ¿verdad? Qué hermoso y qué maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, les compartí a mis hermanos allá en la comunidad de Laredo que la comunidad, cada día podemos cultivar una comunidad verdaderamente que nos dejemos santificar por el Espíritu Santo, como dice la palabra. El Espíritu Santo que nos santifica, para que cada uno de nosotros verdaderamente brille la faz de Jesucristo en nosotros y podamos, donde quiera que vamos, vean que nosotros somos diferentes, no por nosotros, sino por el que vive en nosotros. Y les decía yo que hemos estado viendo, por ejemplo, en estos últimos retiros, desde que empezamos a liberarnos de tantas cosas que había ahí, de pecados ocultos y todo eso, verdaderamente hemos visto, ¿verdad?, cómo el amor se está manifestando cada vez más y la gente platica y luego viene gente de otras iglesias a recibir consejería, a pedir oración, ¿verdad?, por lo que Dios está haciendo en las gentes que vienen a vivir un retiro, porque como decía mi hermano Paco, Dios nos ha dado un ministerio maravilloso. Entonces, hay tanto trabajo, ¿verdad?, en este ministerio que hay para todos. No recibe nomás el que no quiera trabajar, pero miren, Dios nos ha llamado con un propósito. Y les decía a mis hermanos que nosotros tenemos que ser, ¿cómo diría yo? En este tiempo donde ustedes posiblemente han visitado otras comunidades y se dan cuenta que no
El amor de Dios no se manifiesta como dicen la mayoría cuando vienen a vivir los retiros. ¿Verdad? Oye, aquí se siente algo muy diferente que nunca había sentido. Y he visitado, dice, cantidad de iglesias y de diferentes denominaciones. Pero es por Cristo que nos respalda. Y como le dije, no importa quién se vaya. El asunto es que los que estamos sigamos viviendo como Dios, porque Dios nos dio este ministerio. Es un ministerio, no es por mí, ni por mi hermano Paco, ni por los servidores, sino que Cristo nos está respaldando, ¿verdad? Y Él se manifiesta a través de sus hijos, de aquellos que guardan su palabra, sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, el Señor empieza a hacer, como dice el salmista, bendición y vida eterna, y empieza a manifestarse de una manera maravillosa. Si cada uno de los que estamos, ¿verdad? Vamos comprendiendo que vivir en santidad es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cada vez vamos siendo más uno. Como dice 1 Corintios 6, 17, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si cada uno de nosotros hemos recibido, ¿verdad?, ese bautismo del Espíritu Santo, somos uno, somos uno. Y la oración que Jesucristo nuestro Señor le hizo al Padre, la última oración que hizo cuando estaba con ellos físicamente, le dijo, Padre, yo quiero que todos ellos, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Entonces, comprendiendo eso, que si estamos en el Espíritu unidos, pues no podemos mentirle a otro porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿verdad? No podemos criticar a otro porque nos estamos criticando a nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad porque a eso venimos a la iglesia, a aprender. Y la palabra que Dios nos da tenemos que ponerla en práctica para poder decir, como dijo la samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, si ponemos en práctica lo que Él nos dice, verdaderamente nosotros vamos a experimentarlo, ¿verdad? Porque la misma gente te lo dice. Usted tiene algo que yo no tengo. ¿Qué es? Pues es Cristo. Y ahí nos da la oportunidad del Señor de hablarle a esa persona, ¿no? Entonces, debemos cultivar cada día la comunidad. Si entre nosotros vemos que hay alguien que le anda haciendo, como digo, al enmascarado de plata, pues tenemos que llamarle la atención, porque por él nos van a juzgar a nosotros mismos. Pero si cada uno de nosotros damos ese ejemplo de que quiere el Señor Jesucristo, siendo mansos y humildes de corazón, como dice Él, si Él lo es, y Él está en nosotros, y nosotros, como dijo San Juan Bautista, nosotros, que yo decrezca y Él crezca más en mí, que se nos note. Me acuerdo del hermano que vino de Veracruz, ¿te acuerdas? El hermano Héctor se llama, Héctor y su esposa Paola. Y le dije yo antes de que porque ellos vinieron a hacer retiro aquí, por el ejemplo que vieron en mi hermano Juan Alvarado allá, y él le dijo que nosotros éramos una comunidad donde verdaderamente se sentía el amor y la presencia del Señor. Entonces se vino hasta acá a pedirnos que nosotros le diéramos cobertura y le diéramos, pues claro, enseñanza. Y pues empezó a trabajar allá y ahorita es una comunidad que ha estado creciendo maravillosamente. Y pues también a mi hermano Armando, que se fue para allá también. Dios lo ha estado bendiciendo ahí. Hubo una persona que estuvo con nosotros, pero se fue de nosotros. Digo yo, a veces pensamos, como nos dijeron cuando estábamos trabajando acá en una iglesia, a mi hermano Paco y yo, dijo, si se van, yo formo otro equipo para hacer retiro. Nunca hizo un retiro. ¿Por qué? Porque este es un ministerio que Dios nos dio a nosotros. Es
un ministerio de Él, ¿verdad? Nosotros somos miembros del cuerpo de Él, pero la cabeza es Él. Y si Él no obra, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Por eso, siempre que termino un retiro, les digo, ¿saben qué? La gloria de ser a nuestro Señor Jesucristo, no a nosotros, porque nosotros solamente hacemos, ¿verdad?, lo que hace un siervo de Dios, dar testimonio. Pero no tomar el lugar como hay algunas gentes que dicen que ellos son Jesucristo, ¿verdad? Pero verdaderamente, hermanos, cuanto más humildes seamos, cuanto más vivamos nuestra humildad, más nos puede usar el Señor, ¿verdad? Porque donde hay ego y cosas que yo me las sé todas, pues ahí, como dice el mismo Evangelio, ¿verdad? El que se humilla será exaltado, y el que se ensalza será aplastado, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es vida, y espíritu y vida, dice el Señor. Si yo quiero, como me dijo un hermano, dijo, oye, hermano, yo no siento lo mismo que sentía cuando viví el retiro. Digo, ¿y estás yendo a la iglesia? Dijo, voy cada domingo a veces, porque a veces que trabajo. Bueno, pero en la casa tienes oportunidad de leer la Biblia, ¿no? Y entre más te llenes de la palabra, pues vas a sentir lo que sentías ahí en los primeros días. ¿Por qué lo sentías? Porque estabas en la palabra. Acudías a los discipulados. Ahora ya no tienes discipulados, no vas ni a la iglesia. Pues ¿cómo quieres sentir la presencia del Señor? Uno tiene que poner de su parte. Esfuérzate y sé valiente, Pepe. No tengas ningún temor, yo voy a estar contigo. A donde quiera que tú vayas, cuenta conmigo. Y yo contigo, Señor, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro, porque lo he visto. Entre más nos consagremos al Señor, vamos a ver lo que vemos en los hechos de los apóstoles. Sanidades. Ahora en este último retiro, un señor que vivía con dolor de cintura, allí sanó. Ya se iba. Ya se iba, se estaba despidiendo. Dijeron, mira, quédese, hermano, vamos a orar por usted. Se pusieron a orar por ese hombre. Verdaderamente ahí dice, qué raro, ya no siento el dolor. Digo, qué raro. Y ahora no falla a los discipulados, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y en el principio sí acudimos a la iglesia más frecuente. Siempre debemos de estar, como dice aquí. Ellos se reunían todos los días, dice aquí. Entonces nosotros nos reunimos los domingos y los jueves. Y en los discipulados. Pero aquí ya vemos mucho que no tenemos discipulados. Entonces, si no se están discipulando, pues nunca van a madurar en la fe, nunca van a vivir eso que Dios quiere que. Por eso Él mismo dijo, yo he venido, ¿para qué? Para que ustedes disfruten realmente la vida, que tengan vida abundante. Y esa vida abundante no quiere decir que tengamos muchas cosas o mucho dinero, sino te da una vida libre de ataduras, de opresiones, y andas viviendo, pero maravillosamente, donde quiera que andes, sin temor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y la gente se da cuenta, y ellos quieren, pero los invitas a un retiro y dicen, no, pues tengo muchas cosas que hacer y esto, pero si supieran lo que es venir y tener una experiencia con el Señor, no dejarían de venir, porque en cada retiro ustedes saben que invitamos muchísima gente, sin embargo, vienen 30, 40, 50, pero podría ser mucho más. Entonces, nosotros nos ha llamado el Señor y tenemos una responsabilidad grande. Como decía mi hermano hace rato, Dios me habló precisamente en un retiro que estaba viviendo yo, y yo me figuré, ¿verdad? Dije yo, cuando ya tuve ese encuentro, y que sientes, tú lo sientes dentro de ti, porque es el Espíritu de Dios que te da una paz, un gozo, alegría, qué sé yo, lloras y todas esas cosas. Entonces,
eso que tú sentías, dices, esto también lo puedes sentir, y si a mí me cambió, pues es para todos, ¿no? Entonces, desde entonces estamos trabajando en eso y se cumplió lo que dijo, lo que él me dijo, ¿verdad? Yo le voy a enviar hombres contigo, ¿verdad? Para que te ayuden, para que verdaderamente sepas, porque pues yo batallaba hasta para leer, así que pues yo pensaba solamente humanamente, ¿verdad? Que uno tiene que pues ir a estudiar 10 o 15 años para poder ser pastor o qué sé yo. Pero yo no contaba con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora sé que el Espíritu de Dios está en mí y Él es el que ora, y yo solamente como un instrumento, pues, ya hágase tu voluntad, Señor, ¿verdad? Entonces, siempre salgo con esa convicción, ¿verdad?, de que Cristo está conmigo. Yo tengo que manifestar la presencia de Cristo, porque Él vive en mí. Esa es una realidad, ¿verdad? Por eso yo quiero que ustedes mediten, reflexionen y que cada día hagan un examen de conciencia. ¿Para qué? Precisamente para que no se vaya acumulando. ¿Qué hice este día? ¿A quién le hablé de ti, Señor? ¿A quién ofendí o qué pecado cometí? ¿Verdad? Y bueno, hay una revisión ahí. Si algo hice mal, primeramente pedirle perdón al Señor, y a otro día ya sé que tengo que caminar como Dios manda en su palabra, para que no tenga yo que andar con temores. Porque cuando uno desobedece y peca, entra el temor. Ya no puedes andar en esa libertad. Por eso dijo el Señor, si has creído en mí, permanece en mi palabra, y mi palabra te hará libre, te va a enseñar a vivir en esa vida abundante. Es tan hermoso, ¿verdad? Hablarle a las gentes, y luego te anima tanto el ver cómo de una semillita se hicieron muchas semillas, ¿verdad? Y ahora, pues yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, han sembrado esa semilla de la palabra, ¿verdad?, de Dios, y sé que otra gente por ustedes ha creído. Por eso dijo el Señor, no te ruego solamente por esto, sino por los que han de venir, ¿verdad?, por la palabra de ellos. Así que, amados, vamos a ver otras citas. Esfuércense, vean ustedes en Efesios 4:3. ¿Qué dice? ¿Cómo dice que dijo? Amén. Amén. Miren nomás. Le voy a leer desde el 2. Dice, sean siempre humildes, mansos, amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el Señor, ¿verdad? Porque es algo una paz que sientes tan maravillosa que no la puedes comprender, pero la vives, ¿verdad? Entonces dice, pues hay un solo cuerpo
y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Así que, amados, Cristo vive en nosotros. Por eso quiere que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, como dice en la epístola de los Colosenses. Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, porque es la palabra la que la sueltas y trae su presa como un león. Por eso tenemos que hacer lo que decía el salmista. Son he guardado. ¿Para qué? Para no pecar. Dar la palabra viva. Gloria al Señor. Que, amados, dice que la vida en comunidad requiere compromiso. Comprometernos realmente. El Señor es el mejor patrón. Paga el 100 por uno. Y después la vida eterna. ¿Les parece poco? Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre nosotros. Pero la cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. Verdaderamente, amados hermanos, yo estoy seguro que la palabra de Dios está penetrando en nuestros corazones y eso nos va a hacer precisamente que empecemos a dar más fruto del que estamos dando. Más fruto del que estamos dando para que el Señor, pues Él lo sabe todo, ¿verdad? A Él no podemos engañarlo. Pero cuando uno se pone de rodillas y estás firme en la oración siempre, el Señor va enseñándote cosas grandes y maravillosas, como dice Él. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no puedes comprender, pero yo te las voy a enseñar. Y efectivamente, cuando nos metemos en la palabra y meditamos la palabra, comprendemos muchas cosas que antes no podíamos comprender. Por eso es necesario estarnos alimentando. Recuerden que el hombre o la mujer espiritual tiene que alimentarse del Espíritu. Vean ustedes 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Qué precioso, ¿no? Miren, la traducción esta. Dice, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados como diáconos. Serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo debe de comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Nosotros somos la iglesia, somos columnas, fundamentos
de la verdad que es la palabra de Dios. ¿Saben? Recordarnos de un texto, déjame ver. Sí. Dice, así que ahora ustedes no son los gentiles, ya no son unos desconocidos, ni extranjeros, son ciudadanos tanto junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosas palabras que verdaderamente se graben en nuestros corazones y en nuestras mentes para hacer lo que dice el Señor. Llénense, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Cultivar la vida en comunidad requiere ser sinceros. Ya les hemos explicado la raíz de esa palabra, ¿verdad? Hablando de la verdad en amor. Vean ustedes Efesios 4:15. A ver, ¿qué dice? ¿4:15? Sí, Efesios 4:15. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así vamos a crecer en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Una iglesia que impacte donde quiera que vaya a la iglesia, vayamos cada uno, porque nosotros somos precisamente la iglesia. Este es el templo, pero la iglesia la formamos todos nosotros. La iglesia del Dios viviente. Bendito sea, Señor. Vean ahora Gálatas 6:1 y 2. Seis, 1 y 2 de Gálatas. A ver, ¿quién le lee? Amén. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado oculto, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los amé.
un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Ese es el nuevo pacto, ¿verdad? Pero fíjate qué hermoso. Si nosotros, como les decía ahorita, vemos que alguien que pertenece a esta iglesia no está realmente viviendo el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios, pues con mucho tacto, con mucho amor, ¿verdad? Exhortarlo para que verdaderamente pues deje ese camino, se ponga a vivir como Dios manda. ¿No creen ustedes? Bueno, entonces, y así cada vez la comunidad ya se va a estar consciente de que pues los hermanos se van a dar cuenta cuando realmente no estoy haciendo lo que debo hacer. Porque me han dicho que algunos llaman la atención a alguien, pero de una manera muy fea. Y algunos están empezando, y eso es, con más razón tenemos que, amor, con mucho tacto, decirles, ¿verdad? Porque todavía o sea, que tengan cuidado en eso y no dejen que la persona vuelva atrás. Y si vuelve atrás, pues ponernos de acuerdo y irlo a visitar para que vuelva, porque si se arrepiente y vuelve otra vez, gloria a Dios. Um, Efesios 4:25. 4:25. Qué hermosa está esa carta. Ven en casa, léanla toda. 4:25, ¿qué dice? Gloria a Dios, lo voy a leer desde el 23 aquí. Dice así, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Cristo, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No le abramos ninguna puerta al diablo. Por ahí hay un texto en esta misma, ¿te acuerdas, Paco? Sí, ¿4 qué? ¿20? ¿4:20? ¿Eh? 27, 25, 26 y 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Ese es el texto. O sea, cuando nosotros nos enojamos, le abrimos la puerta a Satanás y vamos a hablar cosas que realmente no son del Señor, ¿verdad? A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que te hace la barba. Y la palabra que usan aquí es adula, el que adula, ¿verdad? En Proverbios 28, 23. Al fin de cuentas,
Al fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Bueno, vamos a ver ahora un texto más largo. 1 Corintios, capítulo 6, de 3 al 12. 6 de 3 al 12 de 1 Corintios. Muy bien, dice así. Dice, ¿no se dan cuenta ustedes de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes, porque mejor no aceptar la injusticia, dejar el asunto como está. ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutas o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos e insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron ya limpiados por la sangre de Jesús. Fueron hechos santos, separados. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Amén? Muy bien, amados. Vean, 1 Pedro, ya nomás 3 textos faltan. 1 Pedro 5. ¿Qué dice ahora? Oh, Señor. ¿Qué dice? No, del mismo modo, ustedes los más jóvenes,
tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, hermanos, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es algo que muchos de los creyentes se ponen muy nerviosos, como dice aquí, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. O sea que a veces nos afanamos tanto, siendo que el Señor nos dice, no se afanen por nada. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él suplirá lo demás. Y Él siempre cumple su palabra, como digo tantas veces, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él. Así que, amados, ya la última cita. Filipenses 2, 3 y 4. Dos, 3 y 4. A ver, ¿quién tiene? Déjame. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando siempre a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Algo me recuerda ese texto. ¿A ustedes no? ¿Quién tiene la credencial de aquí del Ágape? ¿Nadie? 3 nomás. 4, 5. Con razón. Con razón se están olvidando de algo tan importante. Miren, les voy a leer lo que dice. Por eso me acordé. Por el texto ese que leemos ahí. Lo dice en la tarjetita que nos dan de identificación con su foto y su nombre y el compromiso. Miren. Dice así. Nos permitimos hacer constar que el señor José Gutiérrez es miembro de nuestra iglesia cristiana, cumpliendo con sus obligaciones y participando activamente sus tareas de evangelización. Agradecemos en el amor de Cristo todas las consideraciones y atenciones que se sirva a brindar al portador de la presente en su noble. Pero lo importante está aquí. Y fíjense que trayéndola, pues, le estamos pasando, cuando tengamos tiempo, que siempre hay tiempo. Cuando vas a ver al doctor, cuando vas a comprar comida, cuando tienes que esperar a alguien, siempre hay tiempo, ¿verdad?
Y como les digo, la palabra es vida. Y es que, ¿vida y qué? Espíritu. Bueno, si es vida y es espíritu, yo tengo que andar aprovechando para que nunca le falte gasolina al carro, ¿verdad? Para poder andar siempre gozosos, contentos, sin preocupaciones, como dice el Señor. Que todas sus necesidades sean conocidas delante de Dios. Yo supliré. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Tengan ustedes un corazón tierno y compasivo. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y luego, vienen las citas aquí, si queremos ser vencedores, y te da la cita, 14, para vencer es necesario rendirme primero. Si quiero vivir, primero debo morir. Si deseo salvar mi vida, debo perderla. Si anhelo recibir, primero dar. Si deseo reinar, es necesario primero estar dispuesto a servir. Si busco ser verdaderamente sabio, que no me importe ser considerado ignorante. Si quiero ser exaltado, primeramente debo humillarme. Si es que busco ser el primero, debo disponerme a ser el último. Y todo trae al final su cita. Entonces, si no tienen ustedes esta carterita, pues ya lo he dicho muchas veces aquí, que pasen a la oficina con mi hermana Araceli y ella les da eso. Y si traen la foto, pues mejor, para que lo enmiquen de una vez. Y esto les va a ayudar, ¿verdad?, a poner en práctica todo lo que dice ahí. Vamos a medias tintas, pues no. Hermanos, que es algo tan importante que no debemos nosotros dejarlo a la desidia de las cosas. Primeramente buscad el reino de Dios y lo demás yo te lo doy. Pero a veces no creemos. Ya tenemos experiencia, ya hemos vivido. Queremos hacerlo siempre a nuestra manera. Aún en las cosas más pequeñas. Cada uno de ustedes tienen que esforzarse por ponerle. De esa manera van a ver cada vez más milagros del Señor. A darse cuenta, la gente empieza. Porque cuando Cristo predicaba, pues no andaba invitando a nadie, empezaba a predicar y la gente venía. ¿Por qué? Porque oía que había venido un profeta de Dios que devolvía la vista a los paralíticos. Total, que todo eso puede ser posible en nosotros. Hemos y vivimos de acuerdo al Evangelio. La gracia de ver resucitar a una dama que murió allá ¿qué fue, Paquito? En Ramones, en Los Ángeles.
Y estábamos ya para terminar el retiro y la señora pues cayó allí, no sé, ¿quién revisarla o quién? Se dio cuenta que estaba muerta, pero se la trajeron a un cuartito que teníamos ahí y, y, y empezamos a orar, ¿verdad? Pero yo me cansaba con mis manos levantadas. Y no sé si Paco, el doctor Giri, dijo que levántenle las manos, agárrenle las manos. Y de esa manera, mi hermano estaba hincado viendo a la muertita. Pero dice él que hubo un momento en que él vio donde entró la vida nuevamente. Pero ya había muerto, ¿verdad? Entonces que se levantan de la silla y la silla de ruedas. O sea, nosotros ya no podemos dudar y empiezan a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no entran en la palabra, no perseveran, ¿verdad? Para que verdaderamente se vaya manifestando el Señor. Porque esto no es desde el principio que uno va a ver esos milagros, ¿verdad? Tiene uno que creer sobre todo. Por eso dijo el Señor, todo es posible para el que cree. Entonces, para Él nada es imposible. Tantas cosas, ¿verdad? Y verdaderamente vemos la mano de Dios maravillosamente. Pero si nosotros no tenemos esa comunión con Dios primeramente y con los hermanos, vamos a nos conformamos con venir, oír, cantar y luego ir. Pero que uno, al escuchar el mensaje, esté pensando, para orar, para que puedan ver que lo que Dios dice es una realidad. Y ya, hermanos, no, gracias por venir y sigan viniendo, tengan la costumbre, como decíamos ahorita, de no asistir a sus reuniones por cualquier carnita asada que hacen o cosas así. Pero ese Señor, recuerden, hay que cumplir. Lo demás va a venir por año. Empiecen a vivir en lo sobrenatural, porque a eso vino Cristo, enseñarnos a vivir en lo sobrenatural. La vida tiene que ser así. De esta manera, pues, oye, pásate lo que se pase, que se acabe todo, como dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? En esta tierra, nada anhelo más que a ti. O sea, para nosotros lo principal es el Señor. Pero para muchos el negocio es primero, el dinero es primero. A veces, como decíamos aquí, hay algunos hermanos que engañan, vendiéndole un carro que compró en $100, se lo venden. Pero el carro se te compone, nomás que lo llevas a las 2, 3 semanas. Entonces, amados, pues no se vale ni con los de afuera, menos con los de adentro. ¿Verdad? Que amados, vamos a tener aquí pura gente, ¿cómo decía la palabra, Paco? Íntegra. Íntegros. Debemos de ser íntegros en todo. Porque eso es lo que vale. El carácter, decías tú, ¿verdad? El carácter de un hombre. Atrae. Como Jesucristo traía. De ver vivir a una persona. No necesitas ni hablarle. Esa persona queda interesada. ¿Quién es este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Quiero de eso que tiene. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y a pedirle sobre todo que nos permita vivir. Acuérdense que es cultivando la comunidad. Hay que seguir cultivando a la comunidad. El que esté viviendo bien, que siga viviendo mejor todavía. Y el que ande un poquito mal, pues a ese hay que llamarle con amor. ¿Verdad? Para que verdaderamente nadie tenga que decir nada de la comunidad.
Acuérdense que la vez pasada les había pedido un ayuno de crítica. No críticas. Vamos a ayunar de crítica. Nada. Al contrario, siempre hable de lo bueno. Le dijo una persona a que le invitaron para que fuera a dar un mensaje ahí a una persona que había muerto, no la conocía. Pero el otro estaba diciendo, no, no tenía nada bueno. Oye, dijo, pues mira, yo le veo su cara muy, muy bien. O sea, que si no tenemos nada que criticar, no criticar a nadie, sino que decir las cosas buenas de la persona, ¿verdad? Lo demás, Señor, yo veo que esta persona tiene estas fallas, ¿verdad? Bueno, Señor, yo voy a orar por ella. El Señor siempre nos dice otros. Y además dice, oren unos por otros, confiesen unos a otros, para que sean sanados, porque el andar en pecado es una enfermedad y nada te sale bien. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Ahora, Señor, que tu Espíritu